Dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y hizo la tierra. Como dice el Salmo 46.1, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Es nuestro pronto auxilio. Otra versión dice nuestro pronto amparo en las tribulaciones. Y David conocía eso, que lo que pasara, su refugio era Jehová. Y me llama la atención el Salmo 46, verso 2, dice, no temeremos aunque la tierra sufra cambios. Las cosas han cambiado, pero Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a iniciar las clases de evangelismo y no tengan ningún temor por lo que está pasando. No temeremos aunque la tierra sufra cambios. Hoy está de servicio el equipo K1. Mire, no desmayemos. Sigámosle sirviendo al Señor. El servicio a Dios nos mantiene firmes, nos mantiene constantes, nos mantiene con fuerza. Recuerde que nuestra paga viene del cielo. Y quiero hablarle hoy, en esta noche, sobre un tema que se titula sobre los montes. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en Isaías 52, verso 7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae las buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Padre Santo, te pido que me des una unción evangelística y magistral, Señor, para poder exponer tu buena palabra. Padre Santo, mira a cada hermano, Señor, que está en sus hogares, Señor, en el nombre de Cristo, recibiendo la palabra, Señor, en el nombre de Jesús, y no dejándola caer a tierra, sino que sea atesorada en su corazón. Padre Santo, venimos reprendiendo todo espíritu que se quiera oponer a tu buena palabra. En el nombre de Cristo Jesús renunciamos a todo espíritu, Señor, y lo ponemos bajo nuestros pies. Padre Santo, y que tu Santo Espíritu, Señor, reine, Señor, en este hogar, reine en esta prédica y reine, Señor, en el nombre de Jesús a todos aquellos que están escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Mire lo que dice el libro de Isaías, capítulo 52, verso 7. Qué hermosos son sobre los montes los pies de los que traen las buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Y es que el ministerio evangelístico, su tarea es llevar las buenas nuevas de salvación. Somos los portadores de las buenas noticias. Somos la boca de Dios para anunciar el evangelio de la paz y el evangelio del bien. Y como portadores de buenas nuevas, hermano, Dios nos ha habilitado para traer las buenas nuevas a los afligidos. ¿Y cuánta gente hay afligida hoy con esta pandemia? Hermano, y somos nosotros los encargados de llevar esas buenas nuevas a todos los que están afligidos. Dice también, vendar a los quebrantados de corazón. Dios nos ha habilitado para eso, para vendar. Es porque hay muchas heridas en el corazón de la gente. Y por medio de nuestra palabra, Dios va a sanar todas esas heridas. Y también somos habilitados para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Debemos de decirle a la gente que en Cristo somos realmente libres. Hay mucha gente que está atada a drogas, alcohol y a muchos vicios, hermanos, y Cristo nos los va a liberar. Y nosotros, los que anunciamos las buenas nuevas de salvación, tenemos que cuidar por dónde caminamos, ¿verdad? Tenemos que cuidar nuestro testimonio. El estar sobre los montes significa que tenemos que buscar la presencia de Dios. Cuando un hombre o una mujer buscan a Dios, su caminar, su forma de vida será hermosa. Y esa palabra hermosa significa bueno, significa apacible, significa
sereno, despejado, significa lúcido. Y es bien importante, mi querido hermano, porque dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Entonces, los que anunciamos el evangelio del bien, hermano, vamos a ser de un carácter apacible, que en medio de la tormenta vamos a permanecer serenos, nuestra mente va a estar despejada. Por eso dice la palabra que el corazón alegre hermosea el rostro. O sea que, hermano, nuestro rostro tiene que reflejar cómo está nuestro estado de ánimo. Y esa palabra hermoso, mire, es del hebreo 49:98, mire, que significa estar en casa. Y ahí me llamó poderosamente la atención, porque en estos días nosotros estamos en casa. Entonces, ¿cuál es nuestro comportamiento ahora que estamos en casa? Hay que ser como Edom, que trajo la presencia de Dios a su casa. Entonces, nosotros los que predicamos la palabra en las calles, en los buses y en los parques, hermano, que portamos un uniforme, que la gente dirá, qué bonito se miran uniformados. Pero los que viven con nosotros en nuestra casa, ¿qué dirán? Hermano, unos gritan en la calle predicando la palabra, pero tengamos cuidado. Si gritamos en la casa a nuestra esposa, si le gritamos a nuestros hijos, hermano, entonces tenemos que, mire, ser que así como predicamos en la calle, lo que representamos nosotros en la calle, tenemos que también vivir así en nuestra casa, en nuestros hogares, porque de nada sirve aparentar un buen comportamiento ante los demás si en la casa, hermano, tenemos un carácter fuerte. Entonces, nosotros, hermano, a veces somos bien portados en la calle, pero mal portados en la casa. Es como dice el dicho, ¿verdad? Candil de la calle, oscuridad de la casa. Entonces, qué hermosos son los pies sobre los montes mientras permanezcamos en el monte de Dios, en la búsqueda o en la presencia de Dios. Nuestro comportamiento será diferente, seremos luz en medio de las tinieblas. Entonces, y esa palabra monte significa que nosotros tenemos que estar en una altura espiritual, en la búsqueda de Dios, en la intimidad con Dios. Entonces, en los montes, hermano, del Señor es donde nosotros tenemos que permanecer. Es que no solo es de predicar la palabra, es de la búsqueda de Dios. Es como un lugar de residencia, es un lugar de convivencia. Entonces, y mire, ¿a quién le dice el Señor que habite en el monte? Hermano, lo está diciendo a nosotros, los que anunciamos las buenas nuevas de salvación. Entonces, qué bonito es dar una buena noticia. El corazón de uno se alegra. Hermano, cuando uno sabe de un amigo o de una persona que le han dado una buena noticia, uno se alegra. ¿Saben qué? Se alegra el que va a dar la buena noticia y se va a alegrar el que recibe la buena noticia. Entonces, de la buena noticia, hermano, se alegra tanto el que la da como el que la recibe. Por eso nosotros debemos de dar las buenas nuevas de salvación con gozo. Que se nos note que somos cristianos, que se nos note que hemos estado en comunión con Dios. Mire, por eso es como una exigencia estar sobre los montes, que nuestros pies estén sobre los montes, que nuestros pies estén siempre constantemente en la búsqueda de Dios, que permanezcamos en ese lugar de altura espiritual, así como Samuel, que dice que Samuel nació en Ramá y murió en Ramá. Él nació en una altura espiritual y murió también en una altura espiritual. Se mantuvo constante, hermano, en la búsqueda de Dios. Y quiero desarrollar con la ayuda del Señor qué beneficios tenemos nosotros cuando estamos en los montes. Y quiero que vaya conmigo a Éxodo capítulo 24, verso 12. Y el Señor dijo a Moisés, cuando uno está en el monte, hay una conversación con el Señor. Mira el Señor como le dijo a Moisés, sube hasta mí al monte y espera ahí. Y te daré, mire quién dio, hermano, la palabra, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Entonces, ¿qué nos dan a nosotros en los montes? Nos dan la palabra. Entonces,
antes de predicar la palabra, tenemos que acercarnos a Dios para que nos dé la palabra que le vamos a llevar al pueblo. Entonces, nosotros, hermano, usted que me está escuchando, es un predicador de la palabra de Dios. Antes de ir a darle una palabra a la gente, antes de ir a una actividad evangelística, usted y yo tenemos que ir al monte de Dios, al lugar secreto del Señor, al seter de Dios, a pedirle la palabra que vamos a llevarle a la gente que nos va a escuchar, hermanos. Entonces, como dice, mire, en Marcos capítulo 13, verso 14, usted lo busca en su casa, dice que designó a 12, dice, para que estuvieran cerca de él y enviarlos a predicar. Entonces, una de las cosas, hermanos, que tenemos que hacer nosotros antes de ir a predicar, es acercarnos antes a Dios, en intimidad con Él, en búsqueda con Él, hermano. Entonces, mire qué importante es, antes de ir a predicar, tenemos que ir a las rodillas, a pedirle al Señor la palabra que nos va a dar para la gente. Igual el rey David, hermano, él peleó muchas batallas, pero antes de ir a la batalla, él siempre consultaba al Señor para recibir la instrucción, y así iba seguro, hermano, que él ganaría la batalla y que el Señor le daría la victoria. Hermano, acerquémonos a Dios. Mire, es tener intimidad con Él. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo: me conviene que yo me vaya. Para cuando yo me vaya, les enviaré al Espíritu Santo, para que esté con ustedes, para que esté dentro de ustedes las 24 horas y las 7 días de la semana. Y el Espíritu Santo ahí está, mire, cerquita de nosotros, está dentro de nosotros, para que podamos hablar con Él cuando nosotros deseamos. Entonces, uno se acerca a Dios para decirle la verdad, por muy fuerte que sea. Usted, hermano, y yo tenemos que decirle al Señor la verdad en lo íntimo. Entonces, mire, nosotros nos podemos acercar con un corazón agradecido, hermano. Mire, nosotros sinceramente, todo lo que somos y le servimos al Señor es por agradecimiento a Él. Mire, nos podemos acercar con un corazón quebrantado, porque dice la palabra que un corazón contrito y humillado, Él jamás lo va a despreciar. Nos podemos acercar, mire, cuando hemos pecado, y ese fue el problema que cometió Adán, que él cuando pecó, mire, se alejó del Señor. Y el Señor le dijo: ¿quién te enseñó? El Señor nos ha enseñado a nosotros que cuando nosotros pequemos, abogado tenemos, que nos acerquemos siempre a Él, hermano. Entonces, cuando hemos pecado, tenemos que acercarlos, así como se acercó aquel leproso. Dice que el leproso se acercó a Jesús y el Señor lo limpió. Y cuando ya estaba limpio, comenzó a proclamar el Evangelio. Usted lo puede ver en Marcos capítulo 1, versos 40, 41 y 45. Mire, ese leproso era un queruz, como usted y como yo. Mire, que se acercó a Dios para que lo limpiara. Entonces, todos de alguna u otra manera nos ensuciamos en nuestro caminar. Lo importante es reconocer, pero debemos inmediatamente limpiarnos. Por eso el leproso le dijo a Jesús: si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor, hermano, le contestó: si quiero. Entonces nuestro Señor quiere que nosotros siempre estemos limpios. Como dice Hebreos 4:16, que nos acerquemos al trono de su gracia para recibir misericordia. Y, hermano, dice que nos acerquemos para recibir misericordia. No dice que nos acerquemos para recibir juicio. Por eso es importante que nuestros pies estén en el monte de Dios, que es la presencia de Dios. Es ahí donde nosotros recibimos la palabra, hermano, para impartírsela a otro. Y si nos hemos ensuciado, hermano, mire, subamos al monte. Y como aquel leproso, hermano, digámosle al Señor: yo quiero ser limpio. Y ya una vez limpio, usted empieza a proclamar la palabra del Señor. Entonces, en el monte, hermano, nos muestra el diseño de Dios. Éxodo capítulo 25, verso 40. Dice: y mira que los hagas según el diseño, mire, que te ha sido mostrado en el monte. El Señor le está diciendo a Moisés que haga el tabernáculo, hermano, de Dios. Tenía que hacerse conforme al modelo.
no le dijo al hombre que lo hiciera conforme a su iniciativa propia, sino que le dijo que hiciera las cosas como a Dios le gusta. Tenemos que hacer las cosas nosotros como a Dios le agrada. Y esa palabra modelo significa representación que se usa como pauta para la realización de algo. Entonces, ese diseño, hermano, que le mostraron a Moisés fue el modelo divino para que así como está en el cielo, hermano, se haga aquí en la tierra. Por eso en la alabanza, hermano, se tiene que alabar así como se alaba en el cielo. Tiene que alabarse aquí en la tierra. Entonces, Dios se agrada cuando se hacen las cosas conforme a su diseño. Hermano, no al diseño nuestro, sino al diseño de Dios. Por eso Esther, hermano, no se vistió como a ella le gustaba, se vistió como le agradaba al rey. Mire, hasta la vestimenta de los sacerdotes, hermano, usted miraba que traía un efod, un pectoral, las 12 piedras. Hermano, ese no era gusto de hombre, era el diseño que Dios le había dado a Moisés para vestir a los sacerdotes, y los sacerdotes tenían que ser vestidos como a Dios le agradaba. Entonces, hermano, muchos me han preguntado, hermano Joel, ¿y por qué los uniformes en Querús? Hermano, porque así se uniformaban los sacerdotes. Entonces nosotros, antes de ser predicadores, somos sacerdotes de Dios. Y recuerde que también somos parte, hermano, del ejército de Dios, y en el ejército se usan uniformes. Entonces mire qué importante es el uso del uniforme, hermano. Entonces no es que nosotros hagamos las cosas como nosotros queremos, sino que se hacen las cosas conforme al diseño divino. ¿Qué le quiero decir con esto, mi querido Queruso? Que si nosotros, hermano, hacemos las cosas como Dios le gusta, estamos agradando a Dios y no al hombre, hermano. Entonces, pero a veces queremos acomodar la palabra de Dios a la conveniencia del hombre, solo para agradarlo a él. Nosotros predicamos su palabra. Recuerde que la palabra de Dios es como martillo que golpea la roca y cumplirá su propósito por la cual fue enviada. Entonces nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Mírate Gálatas capítulo 1, verso 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, ¿a quién tenemos que agradar nosotros? Tenemos que agradar a Dios. Bueno, tenemos que predicar la palabra de Dios conforme al modelo que Él nos ha dado, conforme al diseño divino. Entonces nosotros como servidores de Dios tenemos que predicar la palabra según el manual de procedimientos que es la palabra escrita. Es que fíjese, hermano Joel, que yo me quiero casar con un muchacho y el muchacho es buena gente, pero no ha aceptado a Cristo. No, hermano. La palabra no dice que te cases porque el muchacho es bueno. Dice que te cases con quien quieras, con tal sea en el Señor. Entonces, porque a veces nosotros queremos acomodar la Biblia a la conveniencia de la gente. Mire, en el caso de la salvación, nadie se puede salvar por buena gente. Se salva el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor. Usted lo puede ver ahí en su casa en Romanos capítulo 10, verso 9. Como el ladrón en la cruz que reconoció que en el último momento Jesús era Dios. Y por eso se salvó. En cambio el otro se perdió. Ahí está en Lucas capítulo 23, verso 40. Entonces eso tenemos que predicarle nosotros a las personas. Que solo hay dos caminos, hermano. El camino de salvación y el camino de perdición. Pero ambos son eternos. Entonces, si hacemos las cosas conforme a su diseño, seremos agradables para Dios, porque es lo que nosotros tenemos que estar, hermano, agradándole siempre a Dios. Colosenses capítulo 1, verso 10. Mire, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, hermano, y todo es todo. Mire, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Mire, agradándole en todo. En nuestra forma de hablar tenemos que agradarle. En nuestra forma de vestir tenemos que agradarle, hermano. Tenemos que agradarle en lo que nosotros estamos viendo, en lo que nosotros estamos escuchando. Entonces, hermano, lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de agradar a Dios. Entonces tenemos que subir al monte para que Él nos muestre el estilo de vida
que debemos nosotros de tener. Y sabe, mire, en la Biblia está todo, hermano. Mire, hasta cómo sonarnos la nariz nos enseña el Señor. Mire Proverbios capítulo 33. Hermano, es que ahí está todo en la Biblia, hermano. Dice, si bates la leche, sacarás mantequilla. Si te suenas fuerte la nariz, te sacará sangre. Hasta eso está en la Biblia, hermano. Mire, ¿por qué? Porque ese es el manual de procedimientos que nosotros tenemos, hermano, que leer. Entonces, todo está escrito en la palabra. Solo tenemos que seguir las instrucciones conforme al modelo divino y nos va a ir bien. Hermano, por eso Dios le dijo a José, haz todo conforme a lo que está escrito en la Biblia, hermano. Haz todo lo que está escrito en la palabra y te irá bien. Entonces nosotros, hermano, si hacemos todo como está, hermano, en el diseño divino de Dios, que es su palabra, todo nos va a servir bien y vamos a tener éxito. Entonces tenemos que estar sobre los montes, porque en el monte nos dan la palabra, en el monte se nos muestra el diseño de Dios. Y cuando estemos en el monte, bien, nos cambia nuestra apariencia. Éxodo capítulo 34, verso 29. Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte, mire, ya había estado ahí en el monte, hermano Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Entonces, hermano, mire qué bonito esto, porque dice que Moisés no sabía. Bueno, cuando uno sube al monte, significa que a veces uno no tiene que decir cuánto uno ha cambiado. Es la demás gente que va a notar tu cambio. Entonces Moisés reflejaba la presencia de Dios en él. Entonces cuando nosotros hemos estado en comunión con Dios o en la búsqueda de Dios, la gente notará cuánto nosotros hemos cambiado. Por eso dice la gente, tú eras aquel que andaba en el mundo. Sí, pero ahora Cristo me ha cambiado. Entonces se nos va a notar un cambio en nuestra vida. Se nos nota, mire, cuando hemos estado con Dios. ¿Será que reflejamos a Dios, hermanos, con nuestro carácter? Mire, en el caso de Esteban, dice que lo estaban apedreando por causa del evangelio. Dice que su rostro resplandecía como un ángel y pudo perdonar a los que le estaban apedreando. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Será que podemos perdonar a la gente, hermano, por todo el daño que nos ha hecho? Mire 1 Corintios capítulo 6, verso 7. Es que el evangelio es bello, hermano. La PDT dice, de hecho, los pleitos entre ustedes, está hablando de los pleitos entre hermanos, muestran que ya están derrotados. Mire, los pleitos entre ustedes muestran que ya están derrotados. ¿No sería mejor, ¿verdad?, dejar que se les haga mal o que los roben? Entonces, por eso, hermano, que nos nota si hemos subido al monte. Y seguimos subiendo al monte. Si hemos subido al monte, vamos a ser, mire, vamos a ser gente de paz. No vamos a ser pleiteros. Ni vamos a andar buscando rencilla con el hermano. Mire, ¿sabe qué es mejor? Sufrir el agravio, dice otra versión, hermano. Porque si no sufrimos el agravio, lo que va a pasar es que nos vamos a amargar y vamos a estar en pleito con los hermanos. En el caso de Esteban, hermano, que se reflejaba a Dios en su vida, mire, porque era un hombre que tenía buena reputación, era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Entonces el cristiano que habita en el monte de Dios, mire, tendrá buena reputación. Hermano, será un hombre y una mujer que va a estar lleno del Espíritu Santo, mire, y tendrá sabiduría, claro, porque ha estado en el monte de Dios, ha estado en la comunión con Dios. Pero cuando nosotros nos alejamos de la comunión con Dios, dejamos de orar por lo menos un día, ay, hermano, nuestro carácter va a andar mecha corta. Entonces, cuando nos subimos al monte, hermano, mire, hacemos la voluntad de Dios. Y mire, aquí voy a hablar sobre el tema, sobre los montes. Entonces, cuando estamos sobre los montes, mire, nos dan la palabra. Cuando estamos sobre los montes, mire, nos muestran el diseño de Dios, hermano. Y cuando estamos sobre los montes, nos cambia nuestra apariencia. Y ahora, hermano, hacemos la voluntad de Dios.
quiero que me acompañe a 2 de Samuel, capítulo 15, versos 30. Dice, y David subió la cuesta de los olivos. Y subió, mire cómo subió, llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando, mire, mientras subían. Y mire el 32 lo que dice: cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar a Dios, hermano. Y es que me llamó la atención esto. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar a Dios, hermano, ahí estaba Dios en la cumbre del monte. Y él entonces llegó a adorar. Entonces nosotros tenemos que subirnos al monte a adorar a Dios. Y mire que David, ¿en medio de qué? Estaba adorando a Dios. David estaba adorando a Dios, hermano, en medio, hermano, de estar humillado por su hijo Absalón, que se rebeló contra él, porque Absalón quería ser rey. Entonces el rey David, mire, por lo que su hijo le había hecho, hermano, no reunió un ejército, hermano, para matarlo, sino que más bien huyó y salió de Jerusalén. Y le dejó todo en las manos de Dios. Entonces cuando nosotros subimos, hermano, al monte, mire, dejamos todo, mire, dejamos todo en las manos del Señor, que se haga la voluntad de Dios. Entonces, mire, Absalón buscó un consejo. Su propio hijo buscó consejo cómo matar a su propio padre, hermano, se puede imaginar. Mire, y buscó consejo en Ahitofel. Y hasta Ahitofel, hermano, se fue en contra del rey David, porque Ahitofel era el consejero del rey David, y ahora está, hermano, prácticamente como consejero de Absalón, que le estaba haciendo una conspiración a su propio padre. Entonces dice la Biblia que escuchar, hermano, el consejo de Ahitofel era como escuchar la voz de Dios. Se pueden poder imaginar la autoridad que este hombre tenía. Y saben cuál es el consejo que Ahitofel le dio a Absalón. Dice la palabra del Señor que ese consejo era certero, hermano. Y sabe que él le dijo: hermano, vas a matar a tu padre cuando él esté cansado. Mire, entonces una de las cosas, hermano, que nosotros podemos ser destruidos y derrotados cuando estemos cansados. Hermano, ¿y a dónde tenemos que ir los cansados? A buscar al Señor, hermano. Mire, entonces le dijo: vas a matar a tu padre cuando esté cansado. Pero Dios confundió la estrategia, mire, para que David no muriera. Y mire 2 de Samuel 17:14 lo que dice. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usai, arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel. Ya Dios ya había confundido, hermano, el consejo de Ahitofel, hermano. Porque cuando Dios está en el asunto, hermano, nosotros vamos a salir triunfadores. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usai, arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová, mire, había ordenado que el acertado consejo, mire, era un acertado consejo que Ahitofel había dado, se frustrara. Ay, hermano, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Entonces Absalón estaba siendo rebelde, estaba haciendo conspiración. Pero entonces quien hizo venir el mal, hermano, quien pelea por nosotros, es Jehová de los ejércitos. Por eso dice la palabra: mía es la venganza, yo pagaré. Entonces en el monte de los olivos es cuando buscamos que se haga la voluntad de Dios. Y cuando nuestros enemigos planeen hacernos daño, el Señor se encargará de entorpecer esos planes, hermano. Por eso, mire, cuán hermosos son nuestros pies cuando dejamos todo a la voluntad de Dios. Por eso, mi querido Queruso, el que pelea contra nosotros, contra el Señor pelea. Y eso lo sabía David. Mire, Salmo capítulo 27, verso 1, 2 y 3 lo que dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temerle? El Señor es la fortaleza de mi vida. Hermano, que el Señor sea su fortaleza. Así que no le temo a nadie. El 2. Aunque los perversos me ataquen y traten de destruirme, todos ellos serán derrotados. No sé qué enemigos tenga usted, mi querido hermano. Mire,
todos sus enemigos, hermanos, prácticamente ya están derrotados. Dice, no tendré miedo, aunque todo un ejército me rodee. ¿Sabe qué? Una de las estrategias que el enemigo hace es rodearnos a nosotros, hermanos. Y para que una vez rodeados, miro para acá, hay problemas, miro para acá, hay problemas, para acá hay problemas, para acá hay problemas. ¿Sabe por qué? Para que usted se desespere. Pero usted tiene que ver para arriba, hermano, porque dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y Jehová a usted y a mí no nos va a dejar avergonzados. Dele un aplauso fuerte al Señor, gloria a Dios. Y David, hermano, no quiso enfrentar a su hijo, sino que dejó que Dios actuara. Éxodo 14:14, hermano. Jehová peleará por vosotros y vosotros estéis tranquilos. No sé, hermano, qué enemigo se ha levantado contra ustedes, pero Jehová pelea por vosotros. Entonces, en el monte de los olivos, hermano, es que se haga la voluntad de Dios, no la de nosotros. Hermano, yo no miro a un David buscando a su hijo con ira para matarlo, sino que él subió al monte de los olivos humillado y triste por lo que su hijo le había hecho. Incluso dio orden a Joab para que no lo mataran, hermano. Mire Santiago capítulo 1, verso 19. Dice, por eso, mis amados hermanos, todo hombre, mire cómo tenemos que hacer nosotros, todo hombre sea pronto para oír. Mire, tardos para hablar. Tenemos que ser prudentes, hermano. Y tardos para airarnos. Se pueden imaginar que cuando David escuchó que su propio hijo le hizo la operación, hermano, él fue pronto para oír, mire, pero fue tardo para hablar. Pensó, Señor, porque esto, mire, él se fue al monte mejor a orar al Señor, mire, y fue tardo para airarse. Entonces él decía, ¿por qué mi hijo me ha hecho esto? Es que, hermano, cuando un hijo está en rebeldía, eso es difícil. Solo le toca a uno de padre, mire, doblar sus rodillas, porque ¿quién se va a poner a pelear contra un hijo? Entonces, lo que Absalón estaba haciendo, hermano, no era justo. No era justo. Y mire lo que dice el 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si David, hermano, se hubiera ido con ira contra su hijo, Dios no lo hubiera respaldado. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermano, porque lo que Absalón estaba haciendo era algo injusto. Y por otra parte, el rey David no lo persiguió con ira, sino que se humilló y dejó que Dios actuara en su causa. Entonces, mire, nosotros, hermanos, nuestros pies, nosotros que predicamos la palabra, tiene que estar sobre los montes, hermano. Y sobre los montes nos dan la palabra para llevársela a otro. Sobre los montes nos muestran el diseño de Dios, hermano. No tenemos que hacer las cosas por iniciativa propia, sino como a Dios le agrada. Bueno, cuando subimos al monte, mire, nos cambia nuestra apariencia. Bueno, la gente va a notar, bueno, cuánto nosotros hemos cambiado en nuestra vida. Hermano, mire, nuestro rostro va a estar resplandeciente, a pesar de los problemas siempre va a estar alegre, siempre va a estar tranquilo, hermano. Y eso es la vida de Dios, eso es la vida de cuando nosotros estamos sobre los montes, hermano, en la búsqueda de Dios. Mire, hacemos la voluntad de Dios, ya no hacemos la voluntad nuestra, sino que hacemos, hermano, lo que nosotros buscamos en los montes de Dios es que Dios haga la voluntad de Él en nuestras vidas, hermano. Entonces, si nos subimos a los montes, hermano, mire, somos de olor agradable. Cantares capítulo 4, verso 6. Hasta que sople la brisa del día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra. Mire, ahora tenemos que estar en el monte al collado del incienso. Incienso significan estas oraciones. Pero hoy quiero yo enfocar, hermano, que tenemos que estar en el monte de la mirra. Y la mirra, hermano, es un aceite que se produce de la resina de la mirra. Esta es una planta que es reconocida por sus propiedades aromáticas. Mire, es un aceite que produce la resina de la mirra. Es una planta que es reconocida por sus propiedades aromáticas.
Entonces nosotros, la mirra es una resina que sale de un árbol cuando es cortado. Mira, cortan el árbol y esa resina, la cual tiene un olor agradable. ¿Y sabe qué también? Y la resina es dulce. Y mire Eclesiastés capítulo 10, verso 1. Mano, tenemos que hacer, nosotros somos de olor fragante. Dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Y mire cómo es comparado. Así una pequeña locura. Mire, las moscas muertas son comparadas con una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Entonces, ser de olor grato tiene que ver con nuestra conducta, tiene que ver con nuestra reputación, tiene que ver con nuestro testimonio. Pero muchas personas, hermanos, miren, muchas personas nos pueden admirar como cristianos. Muchas personas lo admiran a usted porque está en Queruso. Muchas personas lo admiran a usted que a pesar de todo anda predicando la palabra. Entonces, como predicadores, hermanos, mire, tenemos que cuidarnos de esa pequeña locura, hermanos. Y esa pequeña locura nos puede hacer perder nuestro privilegio. Miren, ¿sabe por qué? Porque a veces nosotros, hermanos, estamos en alta estima como predicadores. Usted, hermano, como predicador de la palabra que está en Queruso, la gente lo tiene como alta estima. Pero ¿saben qué? Una pequeña locura, hermano, puede hacer, hermano, mire, una pequeña locura puede hacer que usted pierda su prestigio, hermano. Mire, por eso no tenemos que dejar por el enojo. No tenemos que dejarnos llevar por la ira, hermano. Mire, decir palabras soeces o caer en relaciones ilícitas. Entonces, por eso debemos de habitar en el monte de la mirra, para que siempre estemos dando ese olor fragante delante de Dios. Y si damos ese olor fragante delante de Dios, también lo vamos a dar delante de los hombres, hermano. Mire, así como Esther dice que estuvo 6 meses en mirra para ser grata delante del rey. Entonces, cuando estamos en el monte de la mirra, hermano, nuestro hablar será dulce. Entonces, la mirra es dulce. Man, que nuestro hablar sea dulce, no como Marta, que se había amargado. Y Marta necesitaba, mire, subir al monte de la mirra. Porque el Señor le dijo, Marta, Marta, cansada está. Porque ya Marta estaba respondiendo mal. Ella había perdido su dulzura. Mire, por eso Dios le dice a Ezequiel que se comía el rollo y su paladar será dulce como la miel. Mano, usted lo puede ver ahí en Ezequiel capítulo 3, verso 3, que le dice, cómete el rollo y tu paladar va a ser dulce como la miel. Entonces, cuando nosotros, hermano, nos subimos al monte de la mirra, mire, nuestro hablar, hermano, va a ser dulce, no va a ser repugnante, hermano. Mire, y es que a veces yo me pongo a reír, porque a veces miro al Chavo del 8, mire, como doña Florinda y el profesor Girafales nos dan clases de amabilidad, hermano. Mire, ellos dan un gran ejemplo de eso. Le dice, ¿quiere tomar una tacita de café? No será mucha molestia. Pase usted, después de usted. Y a nosotros, hermano, ¿cuánto nos cuesta a veces ser amables, ser dulces con la gente? A veces tenemos un asiento y no se lo damos al nuevo que llega. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que, mire, cuando estemos respondiendo mal, uno sabe cómo está su carácter. Tenemos que subirnos al monte de la mirra, hermano. En cambio, algunos que no van al monte de la mirra, todos lo contestan mal, ¿no? Mire, 1 Samuel capítulo 25, verso 2. En Mahón había un hombre que tenía una hacienda en Carmel, el cual era muy rico. Mire este hombre cómo era. El hombre que era muy rico, hermano. Significa que las riquezas no dan felicidad ni buenos modales. Y tenía, mire cuánto tenía este hombre, 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que cuando estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón, dice, se llamaba Nabal. Y Nabal, si usted se va, hermano, significa insensato. Y su mujer era Abigail. Y aquella mujer era de buen entendimiento, mire, y de hermosa apariencia. Pero el hombre, dice, ¿cómo era? Era duro, mire, y de malas obras. Y era de linaje de Caleb. Mire, este hombre era un hombre que tenía dinero. Era un hombre que tenía una mujer
de buen entendimiento. Era sabia la mujer de él, se llamaba Abigail, hermano. Mire, tenía una mujer hermosa, hermano. Pero el hombre, mire cómo era duro y de malas obras, hermano. Y era del linaje de Caleb. Mire, tenía riquezas, pero estaba amargado. Y era un hombre del linaje de Caleb. ¿Y quién era Caleb? Era uno de los conquistadores, hermano. Él tenía en sus venas un espíritu de conquista, hermano. Pero su hablar era áspero, hermano. No era amable. Entonces, mire, qué bonito es ver una persona que tiene bienes materiales y que vive bien bonito y es amable. Pero este hombre era esos señores que usted le preguntaban algo, hermano, respondía con dureza. Hasta los que trabajaban con él le tenían miedo al jefe. Mire 1 Samuel 25:17. David mandó unos mensajeros donde él para que le diera algo de comer, pero él se negó a hacerlo, hermano, y despreció prácticamente al rey David. Y a causa de eso, mire, David iba a destruir su casa. Entonces, mire, este capítulo 25:17 dice: ahora pues reflexiona. Este hombre le está contando a Abigail y ve qué vas a hacer, porque el mal está ya resuelto. David venía resuelto, hermano, a arrasar con Nabal. Mire, está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan perverso, está hablando de Nabal, que no hay quien le pueda hablar. Mire, los trabajadores, hermano, le estaban diciendo a Abigail, y no fueron a decirle a Nabal. ¿Por qué? Porque le tenían miedo. Entonces, tengamos cuidado nosotros, los que somos líderes en las congregaciones, que nuestros hermanos, no puedan hablarle porque no tienen temor. Por la forma, hermano, cómo nosotros les vamos a contestar o cómo les vamos a responder. Hermano, si un hermano se nos acerca a nosotros es porque tiene alguna necesidad. Entonces nosotros como líderes tenemos que hablarles con amabilidad. Pero hay mucha gente que no se acerca. Espero, hermano, que usted sea de los que se acercan a mí, hermano, y que crean que yo les voy a responder bien. Amén. Entonces, a este hombre, hermano, le hacía falta estar en el monte de la mirra. Igualmente, el rey Saúl dice que la gente lo seguía temblando. En cambio, David, la gente lo seguía danzando. Entonces, cuando estamos en el monte de la mirra, se nos nota en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de responder. Mire, la mirra también, hermano, es cicatrizante. Sella las heridas y las infecciones. Entonces, hay lugares o áreas en nuestra vida que tienen que ser sanadas. Entonces, si usted está herido por algo, si tiene algún rencor, le han hecho alguna injusticia, tiene que ir al monte de la mirra. En el monte de la mirra, hermano, se va a cicatrizar todas sus heridas para seguir adelante. Entonces, había un rey, mire, que se llamaba Acab, herido, pero en batalla. Mire, podemos andar heridos sirviendo al Señor. Podemos andar heridos y evangelizando. Primero sanemos nuestras heridas, hermano, y una vez cicatrizadas con mirra, podemos seguir adelante. No vayamos heridos a la batalla, que nos podemos desangrar. Mire, entonces estar en el monte de la mirra, mire, ahí dice que nos dan la palabra. Mire, nos muestran el diseño de Dios, nos cambia nuestra apariencia. Hacemos, mire, cuando nosotros subimos al monte, hermano, hacemos la voluntad de Dios. Somos de olor agradable, hermano. Y ahora, cuando nosotros subimos al monte, hallamos un lugar de descanso. Hermano, cuando usted está atribulado, está cansado, usted va, mire, a la búsqueda de Dios, a encontrar reposo para su alma. Mire lo que dice Jeremías 56. Ovejas perdidas han venido a ser mi pueblo. Sus pastores las han descarriado. Pero a donde yo me quiero enfocar es haciéndolas bajar por los montes. Han andado de monte en collado. Mire, son como inconstantes. Y han olvidado su lugar de descanso. Entonces, el monte de Dios, hermano, nos da lugar, encontramos nosotros descanso para nuestra alma. Mire, pero si nos bajamos del monte, ¿qué va a pasar, hermano? Si nosotros bajamos de los montes, no vamos a encontrar reposo en Dios. Entonces, cuando uno como oveja del Señor no permanece en el monte, pierde el descanso, hay intranquilidad. Por eso dice la palabra, hermano,
Yo creo que está en Mateo 11:28. Venid a mí todos los cansados y cargados, que yo les haré descansar. Hermano, y hallarán descanso para vuestras almas. Hay gente que anda atribulada, hermano, en el alma, donde están todos nuestros sentimientos. Entonces nosotros, cuando subimos al monte de Dios, cuando nos acercamos a Él y tenemos comunicación con Él, hermano, cuando andemos cansados, atribulados, mire, vamos a las rodillas, hermano, y vamos al monte de Dios a buscarle a Él para que nuestras almas reposen, hermano. ¿Recuerdan de Ana? Dice que su alma estaba afligida, estaba amargada porque, hermano, le hacía falta algo, había una insatisfacción en su alma. Y ella dice que fue al templo a derramar su alma. Ella fue al lugar secreto, ahí al monte de Dios, hermano, a su monte de Dios, mire, y le pidió al Señor un hijo y Dios se lo concedió. Mire Salmo capítulo 62, verso 1. Mire, un hombre que vivía amenazado, un hombre que lo habían despreciado, un hombre, hermano, que Saúl era perseguido por Saúl, un hombre que su hijo, hermano, le hizo una conspiración, se puso en contra de él. Mire lo que dice: solo en Dios descansa mi alma, de Él viene mi salvación. No dice que descanse en los bienes materiales. Si David era rey, hermano, podía tenerlo todo, ni en el trabajo que tenía, ni en las influencias, sino que busquemos la presencia de Dios y ahí estará, mire, nuestra tranquilidad, nuestro reposo, nuestro descanso. No sé, hermano, por el problema que estamos pasando, a veces pueden haber intranquilidad en nuestra alma, pero tenemos que ir al reposo de Dios. Que nadie nos haga bajar del monte. Mantengámonos firmes y constantes, hermano, en Él, y verás que nuestra alma va a ser fortalecida. Y ya para terminar, miren, tenemos que subirnos, hermano, al monte de la fe. Entonces nos puede faltar todo, hermano, menos la fe. Como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, hermano, a Pedro: he rogado por ti que tu fe no falte. Vas a ser zarandeado, sí, pero yo estoy rogando por ti que tu fe no falte. Entonces, miren, nos puede faltar todo menos la fe. Por la fe Enoc alcanzó testimonio de haber agradado a Dios, miren, y no murió, se fue sin ver muerte. Tenemos que vivir por la fe. ¿Saben por qué? Porque este es justo. Aquí que dice la palabra: el justo por la fe vivirá. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, con la incredulidad, que la incredulidad es como mire, lo que se contrapone a la fe, hermano. Así como Tomás, viendo al Señor enfrente, hermano, y no creía. Así como Felipe, mire, el apóstol, era un calculador, él dijo: 200 denarios no ajustan para darle de comer a tanta gente. Y Jesús, hermano, con lo poco dio gracias, mire, y sobreabundó. Ahí tenemos que ser nosotros, hermano. Si usted por ahorita, hermano, tiene poco, no reniegue. Dele gracias al Señor y verán que las cosas se van a multiplicar. Aún Pedro dudó en medio de la tormenta. Entonces, cuando estemos en la tormenta, no miremos la tormenta, miremos quién nos puede salvar de la tormenta. Entonces, en cambio, Abraham, mire, ustedes saben que es considerado el padre de la fe. Acompáñenme a Génesis capítulo 22, verso 2. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y el Señor le dice a uno, hermano, mire lo que uno tiene que hacer. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a dos de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Mire, por muy fuerte que sea la prueba, hermano, él siempre obedecía a Dios, así como le dijo: sal de la tierra de tu parentela, hermano, a la tierra que yo te mostraré. Y él salió, hermano, sin saber a dónde iba, porque él confiaba en Dios, que él lo dirigía. Entonces, mira el 5. Entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos aquí con el asno. Hermano, es que esto me llamó la atención. Entonces Abraham dijo a sus mozos, él iba con sus mozos, hermano: quedaos aquí con el asno. Yo
Miren, y el muchacho iremos hasta allá. ¿Hasta dónde? Hasta el monte Moria, donde iban a sacrificar a su hijo. Adoraremos. Miren, hermano, en momentos de prueba. Y volveremos, perdón, a vosotros. Hermano, es que yo me pongo a pensar en esto, en la forma de hablar de Abraham. Porque él sabía que iba a sacrificar al muchacho y sin embargo está diciendo, volveremos. Entonces, ¿cómo es que Abraham iba resuelto a sacrificar al muchacho y estaba diciendo que iban a regresar juntos? Por eso es bien importante lo que nosotros confesamos. Mire, que la fe que tenía Abraham, hermano, este hombre tenía una convicción. Mire, ¿será que él pensó, Dios es poderoso para que yo sacrifique al muchacho y luego lo resucite y regrese con él? Hermano, porque Abraham iba resuelto, pero está diciendo, iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Mire la convicción que él estaba hablando. Entonces, y otro aditamento, hermano, está en el capítulo 8 de Génesis 22, y mire lo que dice, y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero. Hermano, y no había, prácticamente iba camino para sacrificar a su hijo. Él prácticamente, ¿cómo poder decirle? Ni sabía que iba a haber un cordero allá, pero él estaba convencido, hermano. Era convencido. Mire, así que, mire, es que esto me impresiona, hermano, lo que dice. Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero. Hermano, Dios le había dicho que sacrificara a su hijo. ¿Cómo sabía Abraham, hermano, que Dios le iba a proveer un cordero en vez de su hijo? Hermano, y así como Abraham dijo, así fue. Dios proveyó un cordero en lugar de su hijo. Entonces, cuando estamos en el monte Moria, nuestra fe es probada. Y de acuerdo a lo que nosotros confesamos, así es, hermano. Recuerde, hermano, que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Mire, Abraham, por la causa que hizo, le fue contado por justicia. Porque creyó a Dios, hermano, y fue llamado amigo de Dios. Mire, Abraham no dudó como Tomás, hermano. Abraham no dudó como Felipe, el apóstol. Hermano, no dudó en ninguna manera. En ningún momento. Hermano, él siempre pensó que iba a regresar con su hijo. Mire, Hebreos capítulo 11, verso 1, ustedes lo saben de memoria. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, mire, y la convicción de lo que no se ve. Entonces Abraham sabía esto. ¿No? Él sabía que en vez de sacrificar a su hijo, Dios le iba a proveer un cordero. Entonces, mire, estar en el monte Moria es creer, mire, que no hay nada imposible para Dios. Hermano, mire, entonces tenemos que estar, nosotros los que predicamos las buenas nuevas, tenemos que estar en el monte de Dios. Hermano, ahí nos van a dar la palabra, ahí nos muestran el diseño de Dios. Mire, ahí se nos cambia nuestra apariencia. Mire, nosotros cuando subamos al monte, hermano, mire, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Mire, tenemos que ser de olor agradable. Mire, y en el monte encontramos un lugar de descanso y encontramos fe. Y hoy, hermano, si usted no se ha subido al monte, yo quiero hacerle una invitación hoy. Mire Isaías 49 lo que dice. Súbete a un monte, a un alto monte. Súbete, hermano, si no te has subido, súbete a un monte alto. Oh Sión, portador de buenas nuevas. Mira, levanta con fuerza tu voz. Por eso los evangelistas, hermanos, hablamos fuerte, hermano. Tenemos que, mire, con autoridad tenemos que predicar. Oh Jerusalén, portadora, mira, de buenas nuevas. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. Entonces yo vengo a hacerles invitación a usted que suba al monte. Esto es una invitación, mire, que Dios nos está haciendo a los que predicamos la palabra del Señor, los que somos portadores de buenas nuevas. Hermano,
Mire, tenemos que subir al monte a buscarlo a Él. Dice, no temas. Mire, no tengas ningún temor. ¿Sabes? Y te sientes temor a predicar la palabra del Señor, sube al monte, a la intimidad de Él. Y dice, Señor, no me siento capaz, pero tú me vas a respaldar cuando yo predique la palabra. Y verá, hermano, verá que así será. Como tengamos temor, nosotros, mire, vámonos a las rodillas, porque nosotros somos portadores de buenas noticias, no de chismes ni de murmuraciones, hermano. Tenemos que predicar un evangelio, hermano, que no le dé miedo a la gente. Tenemos que predicar un evangelio, no de condenación, sino un mensaje de esperanza. Tenemos que llevar un mensaje, hermano, de restauración. Tenemos que llevar un mensaje de salvación, porque nosotros somos portadores de buenas noticias. Hermano, dice que somos portadores de buenas nuevas, hermano. Ahora, mire, estoy como en un noticiero aquí, en el noticiero de Dios, para darte las mejores noticias. Bueno, ¿qué le diría a usted como portador de buenas nuevas a la gente? Mire, que si morimos, despertamos con Dios. Mire, otra buena noticia, hermano. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ahora dígame usted que está en el chat ahí, una buena noticia. Usted que es portador de buenas nuevas, mire, dígame en el chat qué otra buena noticia puede darle usted a la gente. Mire, yo le daría una noticia a la gente. Estaré con vosotros todos los días. Mire, otra buena noticia, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su callado me fundirán aliento. Mire, otra buena noticia para la gente que ha pecado, hermano, que si pecado, abogado tenemos. Entonces nosotros somos portadores de buenas noticias, hermano. Y ahora voy a dar el resumen, que como dice su palabra, hermano, que nuestros pies, los que somos portadores, hermano, de buenas nuevas, de salvación, nuestros pies tienen que estar sobre los montes. Y número uno, mire, nos dan la palabra. Entonces, antes, hermano, de ir a predicar usted a cualquier actividad que vaya, tenemos que ir al monte de Dios, hermano, para que nos dé la palabra, hermano, para que Dios nos use. Mire, nos muestra el diseño de Dios. No vamos a hacer las cosas como nosotros digamos, sino como a Él le gusta, hermano. Mire, nos cambia nuestra apariencia. La gente va a notar, hermano, que hemos estado en el monte. Mire, vamos a hacer la voluntad de Dios, así como David y nuestro Señor Jesucristo, hermano. Mire, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y mire, si vamos al monte, si estamos sobre los montes, vamos a hacer de olor agradable. Que tenemos que ir al monte de la mirra, hermano. Se nos va a notar, hermano. Mire, cuando nosotros estemos sobre el monte. Mire, en el monte nosotros hallamos un lugar de descanso. Si estás atribulado, si estás cansado, si estás cargado, tienes que ir a los montes, que es el lugar de nuestro descanso. Mire, y por último, hermano, mire, tenemos que ir al monte Moria, al monte de la fe, hermano, porque dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén, Señor, y amén. Vamos a orar para ser despedidos. Gracias, hermano. Le prediqué 55 minutos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias. Señor, yo vengo, Padre Santo, invitando a todos aquellos, Señor, que no se han subido al monte a tener una relación contigo, Señor, que todavía no se han subido al monte a tener intimidad contigo, Señor, que lo hagan. Y los que estamos subiendo en el monte, que permanezcamos, Señor, estar en el monte, porque el monte, Señor, nos da la palabra, Señor, danos siempre esa palabra, que nunca nos haga falta la palabra para tu pueblo. Padre Santo, cuando estemos en el monte, Señor, Padre Santo, tú nos vas a decir lo que tenemos que hacer. Se va a hacer todo conforme a tu diseño, Señor. Cuando estemos en el monte, nuestra apariencia va a ser diferente, Señor. Nuestro rostro va a ser diferente, Señor. La gente va a ver un cambio en nuestra vida, Señor, en el nombre de Cristo. Hermano, cuando estemos en el monte de Dios, vamos a hacer la voluntad de Dios. Si estás pasando un problema difícil, si estás pasando un problema, Señor,
Mira a cada uno, Señor, podemos decir que se haga tu voluntad, Señor, no nuestra voluntad, Señor. Yo voy a hacer, Señor, lo que tú quieres que yo sea. Diga ahí en su hogar, yo voy a hacer lo que tú quieres que yo sea, porque yo estoy en tu mano, Señor. Dígale, Señor, nosotros somos de olor agradable, Señor, que nuestra forma de hablar sea diferente, que nuestra forma de hablar sea dulce con los nuestros, que se nos note, Señor, que somos cristianos, que se nos note que estamos, Señor, buscándote, Señor, en el nombre de Cristo, que nuestro hablar no sea repugnante, que nuestro hablar no sea, Señor, duro, Señor, en el nombre de Cristo como Nabal, sino que nuestro hablar sea dulce, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Padre Santo, que cuando estamos en el monte, Señor, Padre Santo, en tu presencia hallamos descanso, Señor, porque a veces nuestra alma se abate, nuestra alma en el nombre de Cristo, nuestra alma, Señor, vive afligida, se cansa, se turba, pero si estamos en tu monte, Señor, vamos a hallar un descanso en ti, como tu palabra dice, venid a mí todos los cansados y cargados, que yo los haré descansar. Y cuando subimos al monte, Señor, encontramos fe, Señor, en el nombre poderoso de Cristo, que podemos decir como Abraham, iremos, Señor, adoraremos y regresaremos. En el nombre poderoso de Cristo, Padre Santo, que nuestra fe nunca falte, Señor. En el nombre poderoso de Cristo, Señor. Gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Gracias por haberme escuchado casi 55 minutos. Vengo a decirle, hermanos, que sigo orando por mi esposa. Vamos como a la luz de la aurora, vamos mejorando en nuestra salud, gracias al Señor, porque el Señor está con todos nosotros, hermanos. Y déjeme decirle, hermanos, que su alma no se inquiete. Recuerde que estamos en las manos del Señor. Y quiero en esta noche, hermano, si estás interesado en ser parte de nuestro equipo de evangelismo, puedes llamar a los números que aparecen en pantalla. Mire, puede llamar al 95 38 44 64 o puede llamar al 89 30 42 96. Ahí te van a contestar los hermanos. Si tú deseas, mire, ingresar a la escuela de evangelismo, puedes hacerlo llamando a estos teléfonos. Dios te bendiga y Dios te guarde. ¿Y sabe qué? Guarda tu corazón. Que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guárdalo, hermanos, que no haya rencor, que no haya envidia, que no haya nada, hermano, que el enemigo pueda para que te destruya, sino que siempre, hermano, tienes que guardar tu corazón en Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y te esperamos dentro de 8 días en las clases de evangelismo. Bendiciones.